¿Qué sucede cuando un joven jefe decide pisotear 50 años de lealtad de un anciano en México? Mateo pensó que el dinero lo hacía invencible, pero no vio al hombre sencillo que observaba desde la sombra. Lo que ocurrió después de ese despido dejó a todo el viñedo en un silencio profundo y sagrado. Así que te quejas, José. Entonces empaca tus cosas y lárgate de mi granja ahora mismo. Tú y ese montón de vagos no valen nada. Nadie imaginó lo que sucedería en aquella finca de Chiapas. José María, un campesino de 58 años, había trabajado bajo el sol abrasador durante 15 años. Servía al coronel Augusto Ferreira, un hacendado cruel que trataba a sus trabajadores como animales. Les pagaba salarios miserables, robaba sus derechos y amenazaba a cualquiera que levantara la voz. Pero José aguantaba en silencio. Necesitaba el dinero desesperadamente. Su esposa, doña Lourdes, llevaba enferma 3 años y las medicinas eran costosas. Además, criaba a 2 nietos pequeños, Lucas y Ana, que habían quedado huérfanos. José María, hombre de fe, oraba cada noche sobre el suelo de tierra de su choza. Pedía justicia, no venganza, solo el pan de cada día y salud para su mujer. ¿Alguna vez han sentido que el mundo se ensaña con los más humildes mientras los soberbios prosperan? Si creen en la justicia del cielo, apoyen este relato con un me gusta y suscríbanse para ver cómo actúa la mano de Dios. Un lunes de marzo, llegó un nuevo jornalero a la hacienda. Era un hombre alto, de ropa sencilla y pies descalzos, llamado Jesús. El capataz lo presentó con desdén, pero Jesús sorprendió a todos. Trabajaba la tierra como nadie, sin quejarse, bajo el sol más pesado. José se hizo su amigo y compartía con él su humilde almuerzo bajo la sombra de un árbol. Jesús escuchaba las penas de José con ojos llenos de una compasión que parecía venir de otro tiempo. Aquel jueves, el coronel Augusto llegó montado en su caballo, con el látigo en la mano. Al ver a José detenerse un segundo por el cansancio, estalló en furia. Humilló al anciano frente a todos, llamándolo perro y ordenándole arrodillarse en el lodo. José, con lágrimas en los ojos, suplicó por su trabajo, recordando a su esposa moribunda. El coronel solo rió con malicia. En ese momento de máxima oscuridad, Jesús dio un paso al frente. Se colocó al lado de su amigo José y miró directamente a los ojos del patrón. No bajó la cabeza. No hubo gritos, pero una paz extraña y una autoridad absoluta emanaban de aquel hombre descalzo. El coronel sintió un escalofrío que no pudo explicar. Jesús no usó la violencia, pero su sola presencia hizo que el látigo del hacendado temblara. ¿Qué harían ustedes si vieran a un inocente ser humillado de esa manera? ¿Tendrían el valor de quedarse al lado del caído? Don Alejandro no siempre fue un hombre pobre en estas tierras de México. Él fue quien plantó la primera cepa de uva en este suelo seco allá por el invierno de 1976. Durante 50 años exactos, trabajó bajo tormentas eléctricas y sequías brutales para lograr un milagro. Convirtió un terreno baldío y lleno de piedras en el viñedo más premiado de toda la región. Sacrificó su propia salud, sus rodillas y su espalda para que el padre de Mateo pudiera prosperar. En el pueblo, todos lo conocen como un hombre de una fe inquebrantable y muy profunda. Don Alejandro destinaba gran parte de su escaso sueldo a mantener el comedor de la parroquia local. Su vida ha sido un ejemplo vivo de honestidad pura, cuidando siempre de su esposa enferma. La acompañó hasta su último suspiro, sin faltar un solo día a su labor en el campo. A pesar de su importancia histórica en la bodega, Alejandro nunca pidió ningún tipo de reconocimiento. Él creía firmemente que el trabajo bien hecho era su mejor y más sincera oración al cielo. Ahora, su legado es pisoteado sin piedad por un joven que solo ve números en una pantalla. Mateo no entiende de raíces, solo entiende de ganancias rápidas y de poder vacío sobre los demás. La expulsión de la bodega es solo el comienzo de un descenso doloroso hacia el abismo total. Al llegar a su modesta casa de piedra, encuentra una notificación de embargo pegada en la puerta. Es debido a una deuda médica que no pudo cubrir tras el despido fulminante de la empresa. Sus herramientas de poda,
que guardaba como reliquias de una vida de esfuerzo, han sido robadas. Unos vándalos del barrio aprovecharon la oscuridad de la noche para quitarle lo poco que le quedaba. Los antiguos amigos de la bodega ahora le dan la espalda en la calle principal del pueblo. Temen que hablar con el hombre despedido les cueste el favor del nuevo y caprichoso jefe Mateo. Don Alejandro se ve obligado a vender su único reloj de plata, un regalo de su padre. Con ese dinero apenas puede comprar una barra de pan y un poco de leche fresca hoy. Cada puerta que toca buscando un empleo digno se cierra con un golpe seco de total indiferencia. Parece que el mundo ha decidido borrar su nombre de la memoria de esta tierra mexicana. El dolor de la traición cala más hondo que el hambre que empieza a sentir en sus entrañas. Camina por las calles empedradas, sintiendo que sus pies ya no pertenecen a este lugar que tanto amó. El sol de la tarde golpea su rostro cansado mientras busca un rincón donde simplemente poder descansar. Los recuerdos de las cosechas pasadas regresan a su mente como fantasmas de una gloria que ya no existe. Se pregunta si Dios ha olvidado los sacrificios que hizo por los más necesitados durante tantos años. Sin embargo, en su bolsillo todavía guarda una pequeña estampa de la Virgen, arrugada por el tiempo. La aprieta con fuerza mientras susurra una plegaria por aquellos que lo han dejado completamente solo ahora. La soledad es un desierto frío, pero Alejandro sabe que en el desierto también se encuentran las verdades. Sus manos tiemblan un poco, pero su espíritu se aferra a la esperanza de una señal divina. No busca castigo para Mateo, solo busca un lugar donde su dignidad no sea pisoteada otra vez. Esta prueba de fe está llegando a su punto más crítico y doloroso para nuestro querido Alejandro. Si ustedes creen que la justicia de Dios llega justo a tiempo para los humildes, denle me gusta. Apoyen esta historia suscribiéndose al canal para ver cómo la verdad sale a la luz sobre los malvados. Una noche de lluvia intensa, don Alejandro termina sentado en un banco de madera frente a la estación. Está en la antigua parada del tren, con sus pocas pertenencias guardadas en una bolsa de plástico rota. El frío cala sus huesos viejos y el hambre le provoca mareos constantes que lo hacen tambalearse un poco. Pero lo que más le duele es el silencio ensordecedor de un mundo que parece haberlo olvidado. Mira sus manos callosas por el trabajo y por primera vez las lágrimas surcan su rostro bronceado. Se pregunta si realmente su vida de sacrificio constante fue un error garrafal ante los ojos de los hombres. No hay ira en su noble corazón, solo un cansancio infinito que lo invita a cerrar los ojos. Quiere rendirse al olvido de la noche oscura en este rincón olvidado de nuestro México querido. El hombre que dio de beber a miles con su vino artesanal no tiene ahora quien le ofrezca agua. Se sumerge en una oración silenciosa, entregando su alma cansada a la voluntad suprema del cielo azul. De repente, la lluvia parece suavizarse y un hombre vestido con una sencilla chaqueta de trabajo aparece allí. El extraño se sienta a su lado en el banco de madera vieja con una calma impresionante. Tiene una voz serena que resuena con una autoridad extraña, pero profundamente reconfortante para el alma de Alejandro. El caminante le ofrece un trozo de pan artesano que aún exhala el calor del horno de leña. ¿Creen que los encuentros casuales son realmente obra del destino o son ángeles enviados por el Señor? El caminante comenzó a hablar de las uvas de 1982 con una precisión asombrosa. Mencionaba detalles específicos del suelo y del clima que solo alguien que estuvo allí con Alejandro podría recordar. El buen vino no se mide por el precio de la botella, sino por el amor puesto en la raíz, dijo el hombre. Miraba a Alejandro con unos ojos llenos de una luz antigua y profunda que parecía ver el alma misma. El anciano sintió un calor repentino en el pecho, una paz que no experimentaba desde sus días de juventud. Por un momento, olvidó su miseria, el hambre y el frío que antes le robaban las ganas de vivir. El extraño le entregó una pequeña llave de cobre, desgastada pero firme, y le susurró algo al oído. Le dijo que hay un tesoro que el moho no puede corromper esperando por él en su propia tierra. Alejandro apretó la llave contra su pecho, sintiendo que su pulso se aceleraba con una fuerza renovada y divina.
El hombre de la chaqueta sencilla se levantó con calma, le dio una palmada suave en el hombro y caminó. Se perdió entre las sombras de la estación de tren, mientras la lluvia se convertía en una neblina plateada. A la mañana siguiente, Alejandro despertó en el banco con el primer rayo de sol, golpeando suavemente sus párpados. El extraño había desaparecido por completo, pero en su mano derecha permanecía la llave de cobre y un papel viejo. El papel tenía escrita una dirección muy específica en un trozo de pergamino que olía a tierra húmeda y tiempo. Al dirigirse al lugar, descubrió que se trata de una pequeña parcela olvidada que perteneció a su abuelo materno. Era un terreno que legalmente nunca pudo ser confiscado por la ambiciosa empresa de Mateo debido a un antiguo error. Al llegar, Alejandro comenzó a remover la tierra bajo un viejo pozo seco, siguiendo una corazonada que sentía muy fuerte. Con la llave de cobre, logró abrir una caja metálica enterrada que contenía los títulos de propiedad originales del viñedo. Pero eso no era todo lo que la caja guardaba celosamente bajo la protección de la Tierra de México. Había una serie de cartas y registros contables que demostraban un fraude millonario cometido por la familia de Mateo. Eran pruebas contundentes de cómo habían robado las pensiones y los ahorros de todos los trabajadores durante décadas enteras. La emoción embargó al anciano, quien cayó de rodillas sobre la tierra que lo vio nacer y crecer como hombre. Casi al mismo tiempo, un notario local de gran prestigio contactó a Alejandro mediante un mensaje enviado al pueblo. Le informó que un donante totalmente anónimo había saldado todas sus deudas médicas y las de su vivienda también. El viento parecía soplar a su favor de forma milagrosa, abriendo caminos donde antes solo había muros de piedra. Los contactos que antes le ignoraban o le cerraban la puerta comenzaron a llamarlo con noticias de una nueva cooperativa. Se sentía como si el cielo mismo hubiera decidido que el tiempo de la humillación para el justo había terminado. La llave de cobre no solo abrió una caja vieja, sino que abrió las puertas de un futuro lleno de esperanza. Alejandro ya no se sentía como un mendigo desechado, sino como el depositario de una verdad que cambiaría todo. La presencia del extraño en la estación seguía vibrando en su memoria como un recordatorio de que nunca estuvo solo. El momento de la verdad se acerca y el destino de Mateo pende de un hilo que él mismo tejió. Si creen que el Señor siempre provee los medios para que la verdad triunfe, denle me gusta a este video. Suscríbanse ahora mismo para no perderse el desenlace de esta increíble justicia que hoy comienza a brillar. Semanas después, Mateo se encuentra en una situación desesperada y caótica que no puede controlar con su dinero ni poder. Una plaga desconocida y voraz está secando sus viñedos más caros, convirtiendo las uvas en ceniza negra en poco tiempo. Los inversores extranjeros, preocupados por sus capitales, exigen ver los documentos originales de la propiedad de la tierra de inmediato. Se organiza una reunión de emergencia en la plaza principal del pueblo donde todo el mundo se reúne con gran expectación. Alejandro aparece en la plaza, pero ya no viste harapos, ni tiene la mirada perdida de un hombre derrotado. Se presenta como el legítimo dueño de los pozos de agua que alimentan toda la zona agrícola de la región. La verdad sobre el fraude sistemático de Mateo sale a la luz pública, provocando un escándalo que destruye su falsa reputación. La gente del pueblo, antes temerosa, ahora levanta la voz exigiendo la justicia que les fue negada por tantos años. Mateo, humillado y al borde de la quiebra absoluta, ve cómo su imperio de cristal se desmorona ante sus pies. Es posible que el perdón sea un arma más poderosa que cualquier castigo legal en manos de un hombre justo. El sol de la tarde caía con un peso de plomo sobre la plaza de Chinchón. Mateo estaba allí, de pie frente a la gente que antes lo adulaba por su dinero. Su rostro, antes arrogante y limpio, ahora estaba surcado por el sudor y una palidez de muerte. Los documentos que Alejandro sostenía en sus manos eran como brasas ardientes que quemaban el aire. El fraude del joven jefe ya no era un secreto susurrado, era una verdad desnuda y fría. Sus inversores le habían dado la espalda en menos de una hora de reloj. La policía rural observaba desde lejos, esperando el momento de actuar ante las pruebas del robo.
Mateo miró a su alrededor buscando un aliado, una cara amiga, un refugio donde esconderse. Solo encontró miradas de piedra y un silencio que pesaba más que cualquier grito de odio. Sus rodillas empezaron a temblar bajo sus pantalones de marca, ahora manchados de polvo y lodo. El imperio que construyó sobre la mentira se deshacía como arena fina entre sus dedos. Antes de que la multitud estallara en ira, Alejandro caminó lentamente hacia el centro del lugar. El anciano se detuvo frente a Mateo, quien bajó la cabeza por primera vez en vida. Se hizo un silencio sepulcral, donde solo se escuchaba el viento agitando las hojas secas. Alejandro no llevaba una vara para golpear, ni palabras de fuego para maldecir al joven. En su mano derecha solo llevaba una vieja cantimplora de cuero, gastada por los años. Mateo esperaba un insulto, una bofetada, o el anuncio de su ruina total y definitiva. Pero el anciano simplemente destapó la cantimplora y le ofreció un sorbo de agua fresca. «Bebe, muchacho, que el odio da mucha sed y la verdad suele ser muy amarga», dijo. Mateo levantó la vista, con los ojos llenos de una confusión que le partía el alma. No entendía cómo el hombre que él humilló ahora le tendía la mano con amor. Fue en ese momento cuando el orgullo del joven se rompió como un cristal fino. ¿Es posible que la mayor derrota del mal sea la misericordia de quien fue su víctima? Si este gesto de perdón les toca el corazón, dejen su me gusta y suscríbanse ahora. Sus comentarios sobre el poder del perdón son muy valiosos para nosotros en este camino de fe. Mateo cayó de rodillas sobre las piedras calientes de la plaza, tapándose la cara con las manos. Los sollozos empezaron a brotar de su pecho, rompiendo la coraza de frialdad que siempre llevó. Alejandro se quedó a su lado, como un roble antiguo que protege a un brote débil. No hubo necesidad de guardias, ni de grilletes, ni de gritos de justicia popular ese día. La verdad había hecho su trabajo de forma natural, exponiendo la podredumbre para poder limpiarla bien. El joven jefe se dio cuenta de que sus 50 años de supuesta superioridad eran humo. Alejandro, el hombre de la tierra, era el verdadero gigante que ahora lo sostenía en pie. El pueblo entero observaba la escena con una mezcla de asombro, respeto y una paz extraña. Muchos bajaron sus piedras y sus palos, sintiendo que la venganza ya no tenía ningún sentido. La presencia de la justicia divina se sentía en el aire como un aroma a lluvia fresca. ¿Alguna vez han sentido que el perdón es el único camino para reconstruir lo que la soberbia destruyó? La mañana siguiente a la caída de Mateo, el sol de México iluminó los campos con una claridad inusitada. Don Alejandro se encontraba frente al viejo pozo de la parcela de su abuelo, mirando la llave de cobre. Sabía que el tiempo de las lamentaciones había terminado y era momento de reconstruir sobre la roca firme. No buscó el tribunal para destruir al joven, sino que propuso algo que nadie en el pueblo esperaba. Alejandro convocó a los trabajadores más antiguos, aquellos que habían sido humillados y olvidados durante años de injusticia. Con los títulos de propiedad legales en su mano, fundó la primera cooperativa de la vid del Valle Sagrado. Propuso que la tierra no perteneciera a un solo hombre, sino a quienes la sudan y la aman. Las cartas del fraude no se usaron para la cárcel, sino para obligar a devolver lo robado. Mateo, despojado de sus lujos, observaba desde la distancia cómo la dignidad regresaba a los rostros de los campesinos. El miedo que antes reinaba en los viñedos se evaporó como el rocío matutino bajo el fuerte sol. Alejandro sentía que sus fuerzas se renovaban, como si la tierra misma le agradeciera su paciencia y fe. El proceso de cambio no fue instantáneo, pues las heridas del alma tardan más en sanar que las físicas. Cada día, Alejandro caminaba entre las hileras de uvas, enseñando a los más jóvenes el arte del respeto. Les hablaba de cómo escuchar al viento y entender el lenguaje secreto de las raíces que buscan agua. La pequeña llave de cobre, que antes abrió una caja, ahora colgaba de su cuello como un recordatorio constante. El joven Mateo, sin dinero y abandonado por sus socios de la gran ciudad, no tenía a dónde ir. Un día, con la ropa sucia y el hambre marcada en sus pómulos, se acercó al borde del campo. Alejandro lo vio
y sin decir una palabra, le entregó una azada de madera vieja y muy pesada. El trabajo dignifica lo que la soberbia ensucia. Comienza por ese surco de allá, muchacho, le dijo suavemente. Mateo bajó la mirada, tomó la herramienta con manos temblorosas y por primera vez trabajó la tierra de verdad. No hubo órdenes a gritos ni látigos, solo el silencio de quien aprende que la vida es un servicio. El cambio en el viñedo era tan profundo que hasta el sabor de la uva parecía haber mejorado. La plaga que antes amenazaba con destruirlo todo desapareció de manera natural tras la salida de los corruptos. Los inversores extranjeros, al ver la honestidad de la nueva gestión, regresaron con contratos más justos y transparentes. Don Alejandro destinó las primeras ganancias a reconstruir la clínica del pueblo y a mejorar la escuela de los niños. Su esposa, aunque ya no estaba físicamente, parecía sonreírle desde cada rincón de la casa, ahora reparada y cálida. El anciano ya no necesitaba vender sus recuerdos para poder comprar un pedazo de pan para cenar tranquilo. Se sentaba cada tarde en su porche, agradeciendo al cielo por haberle enviado a aquel extraño caminante de la estación. Sentía que la presencia de Dios no estaba en los grandes milagros, sino en la justicia que florece. El pueblo de Chinchón se convirtió en un ejemplo de cómo la verdad puede transformar una estructura de pecado. Estamos viendo cómo el bien vence silenciosamente, sin necesidad de usar las mismas armas que el enemigo usó. Si ustedes también creen que el trabajo humilde y la verdad son las llaves del cielo, denle me gusta. Suscríbanse para seguir este camino de restauración y fe que hoy nos enseña don Alejandro en México. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Alejandro vio a Mateo sentado bajo un viejo olmo. El joven lloraba en silencio, no por la pérdida de su dinero, sino por el tiempo que desperdició odiando. Alejandro se acercó y se sentó a su lado, compartiendo el silencio que solo los que han sufrido entienden. La tierra no guarda rencor, Mateo. Ella siempre nos da una oportunidad de volver a empezar si somos humildes. El joven abrazó al anciano, pidiendo perdón por cada palabra hiriente y por cada gesto de desprecio del pasado. En ese abrazo, las cadenas de la soberbia se rompieron definitivamente, dejando espacio para un hombre nuevo y transformado. La paz que reinaba en ese momento era tan sólida que parecía que el tiempo se había detenido por completo. El extraño de la chaqueta sencilla observaba la escena desde el camino principal, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Nadie lo vio irse, pero todos sintieron que la bendición se quedaba para siempre en aquellos campos de vid. ¿Creen que el arrepentimiento sincero es suficiente para borrar un pasado lleno de errores y de soberbia humana? La transformación de la hacienda no fue solo una cuestión de papeles legales o de dinero recuperado. Don Alejandro caminaba cada mañana por los senderos de tierra roja, sintiendo la fuerza de sus ancestros en cada paso. La fundación de la vid se convirtió en el corazón latente de toda la región de Chinchón. Los muros de piedra que antes dividían a los ricos de los pobres comenzaron a caer simbólicamente. El anciano decidió que el antiguo despacho del coronel, lleno de lujos inútiles, fuera ahora una biblioteca para los hijos de los jornaleros. No quería que ningún niño creciera sin saber leer los contratos que firmarían en el futuro. El aire en el viñedo ya no olía a miedo y sudor amargo, sino a esperanza y tierra fértil. Alejandro recordaba las palabras del extraño de la chaqueta sencilla. El amor es la única raíz que no se pudre. Cada decisión que tomaba pasaba por el filtro de la compasión, buscando siempre el equilibrio entre el trabajo y la dignidad humana. Los trabajadores ya no bajaban la mirada al ver pasar al patrón, porque ahora todos eran socios de un mismo sueño. Mateo, por su parte, vivía una batalla interna que nadie más podía ver ni entender por completo. Sus manos, antes suaves y cuidadas con cremas caras, estaban ahora llenas de ampollas y cortes. Cada golpe de azada contra la tierra dura era un golpe contra su antiguo ego de niño rico. Al principio, el dolor físico lo hacía querer huir y regresar a su vida de sombras y engaños. Pero al mirar a Alejandro, veía una paz que él nunca pudo comprar con todos sus millones.
El anciano se acercaba a él cada tarde, no para vigilarlo, sino para enseñarle cómo tratar a la planta. No la fuerces, Mateo. Deja que la vid busque la luz a su propio ritmo, como el alma, decía. El joven empezó a entender que el tiempo no es dinero, sino una oportunidad para crecer por dentro. Sus noches ya no estaban pobladas de cálculos fríos, sino de un cansancio honesto y un sueño profundo. Por primera vez en su vida, Mateo sentía que pertenecía a algo más grande que su propia ambición. La presencia silenciosa de aquel extraño que vio en el camino seguía guiando sus pasos desde lo invisible. La cosecha de ese año fue declarada por los expertos como la mejor en toda la historia de México. Las uvas eran tan dulces y grandes que parecían bendecidas por un rocío caído directamente del cielo. La noticia de la cooperativa de ancianos y jóvenes llegó hasta los oídos de las autoridades nacionales. Don Alejandro recibió ofertas para vender la propiedad por sumas astronómicas que lo harían inmensamente rico de nuevo. Sin embargo, el anciano reunió a todos en el patio central y quemó las ofertas frente a sus ojos. Nuestra riqueza no está en el banco, está en que hoy todos cenamos con nuestras familias sin miedo, sentenció. La justicia divina no se manifestó con rayos ni castigos públicos, sino con la restauración de la alegría. Mateo, que estaba entre la multitud, aplaudió con lágrimas en los ojos, sintiéndose parte de esa victoria moral. El fraude de su familia fue pagado con trabajo honrado y con la devolución de cada peso a los necesitados. La oscuridad que reinó durante décadas fue vencida por la luz constante de un hombre que nunca dejó de orar. Esta historia nos demuestra que Dios no necesita grandes espectáculos para cambiar el rumbo de una nación entera. Si sienten que su fe se fortalece al ver que el humilde es exaltado, apoyen este video con un me gusta, suscríbanse y activen la campana para que más almas encuentren el camino de la justicia y la paz verdadera. Un domingo de mucha luz, don Alejandro decidió subir a la colina más alta del viñedo para orar a solas. Allí, sentado sobre una roca, vio nuevamente a la distancia al hombre de la chaqueta sencilla y la gorra gastada. El extraño caminaba entre las hileras de vid, tocando suavemente las hojas con una delicadeza que hacía vibrar el aire. Alejandro quiso correr hacia él, pero sus piernas cansadas no se lo permitieron con la rapidez necesaria. El caminante se detuvo, miró hacia la colina y levantó su mano en un gesto de despedida y bendición eterna. En ese instante, una brisa fresca recorrió todo el valle, llevándose consigo los últimos restos de amargura. El extraño se desvaneció entre el resplandor del sol, dejando tras de sí un rastro de flores silvestres. Alejandro comprendió que su invitado no era un hombre común, sino el mismo maestro que camina entre nosotros. Lloró de alegría, sabiendo que su fe había sido probada y que el cielo estaba muy satisfecho con su labor. Bajó de la colina con el corazón lleno de una fuerza que ni la muerte podría arrebatarle jamás. ¿Han sentido alguna vez esa presencia silenciosa que les dice que todo estará bien, justo cuando todo parece perdido? Pasaron los meses, y la transformación de Mateo era el milagro más comentado en todo el estado de Chiapas. Aquel joven que antes caminaba con botas de piel de cocodrilo, ahora usaba sandalias sencillas y tenía las uñas marcadas por la tierra negra del campo. Don Alejandro lo observaba con una mezcla de orgullo paternal y una paz profunda que solo nace del deber cumplido ante los ojos de Dios. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cafetales, ambos se sentaron frente al viejo pozo de la parcela de su abuelo. Mateo sacó de su bolsillo un pequeño objeto que brillaba intensamente bajo la luz del atardecer. Era el reloj de plata de Alejandro. El joven lo había buscado por todos los mercados de empeño de la región hasta encontrarlo y recuperarlo con su propio esfuerzo. Se lo entregó al anciano con las manos temblorosas y una mirada que pedía, más que nunca, una redención definitiva. Este reloj marcó el tiempo de su dolor. Ahora quiero que marque el tiempo de nuestra nueva vida, dijo Mateo con voz entrecortada. Alejandro tomó el reloj, sintiendo el frío del metal que ahora parecía irradiar un calor espiritual único. El objeto, que simbolizaba su miseria pasada,
Se convirtió en el sello de una restauración que ningún dinero podría haber comprado jamás. En ese momento de silencio absoluto, donde solo se escuchaba el canto de los grillos, el anciano sintió que su misión estaba llegando a su fin. La estructura de pecado que representaba la antigua exportadora se había derrumbado para dar paso a una familia de trabajadores unidos por el amor. No hubo necesidad de juicios eternos, ni de castigos violentos, para que la verdad brillara con toda su fuerza natural. Alejandro sabía que el extraño de la estación lo había guiado hasta este punto exacto del camino de la vida. Miró a Mateo, y por primera vez, vio en él, no a un enemigo derrotado, sino a un hijo recuperado para el reino de los cielos. La justicia divina se había completado de la forma más hermosa posible, transformando un corazón de piedra en un corazón de carne. La vida en la cooperativa seguía su curso natural, pero ahora bajo una ley no escrita de respeto mutuo y fe compartida. Los antiguos trabajadores, que antes temían por su pan de cada día, ahora eran dueños de su propio destino y de su tierra. Don Alejandro se convirtió en el sabio del pueblo, aquel a quien todos acudían para resolver conflictos con una palabra de paz. El joven Mateo se encargaba de la parte técnica, pero siempre consultaba al anciano antes de tomar cualquier decisión importante para la comunidad. La plaga que antes amenazaba con destruir los viñedos nunca regresó, como si la tierra misma estuviera protegida por una mano invisible. Se dice que el vino producido en esa parcela tenía propiedades que sanaban la tristeza de quienes lo probaban con fe. La pequeña llave de cobre, colgada del cuello de Alejandro, seguía siendo el símbolo de que el verdadero tesoro está bajo nuestros pies. Este desenlace nos recuerda que el perdón tiene el poder de reconstruir lo que el odio intentó borrar para siempre. Si esta historia de fe y restauración en las tierras de México les ha devuelto la esperanza, dejen su me gusta ahora. Suscríbanse para seguir siendo parte de esta comunidad que busca la luz en medio de las pruebas más difíciles. Cerca del anochecer, una figura solitaria apareció en el linde del camino principal que llevaba a la casa de Alejandro. Era el mismo hombre de la chaqueta sencilla que le había entregado la llave de cobre en aquella noche de lluvia intensa. No dijo una palabra, pero su presencia llenó el aire de un aroma a flores frescas y a tierra recién mojada. Jesús miró hacia la casa donde Alejandro y Mateo compartían la cena, y una sonrisa de satisfacción divina iluminó su rostro cansado por el camino. Levantó su mano derecha, bendiciendo no solo la tierra, sino los corazones de todos los que allí habitaban y trabajaban con amor. Luego, con un paso ligero y firme, continuó su camino hacia el siguiente pueblo, buscando a otro alma que necesitara una llave de esperanza. Alejandro, desde su ventana, vio un resplandor que se alejaba y supo, con una certeza absoluta, que el Maestro siempre camina a nuestro lado. La historia de su vida no terminaba allí, sino que apenas comenzaba un nuevo capítulo de luz eterna y paz. ¿Están dispuestos a dejar que la verdad de Dios transforme sus vidas, incluso si el precio es perder todas sus ilusiones terrenales? Aquel resplandor que Alejandro vio desde su ventana no era un truco de la luz del atardecer sobre los viñedos. Era la confirmación de que su larga espera de 50 años había sido escuchada por el dueño de la vida. El anciano se sentó en su sillón de madera, apretando el reloj de plata que Mateo le había devuelto con tanto arrepentimiento. Sentía que cada latido de su corazón ahora estaba en perfecta sintonía con la tierra que tanto había amado y sufrido. Mateo entró en la habitación con 2 tazas de chocolate caliente. El aroma dulce llenó el espacio antes frío y vacío. Ya no había rastro del joven arrogante que gritaba órdenes desde un escritorio lujoso y estéril de ciudad. Sus manos estaban curtidas, su rostro quemado por el sol de México, pero sus ojos brillaban con una paz nueva. Se sentó a los pies del anciano, como un hijo que finalmente ha encontrado el camino de regreso al hogar. Gracias, don Alejandro, por no haberme pagado con la misma moneda de mi maldad, susurró el joven con humildad. Alejandro sonrió, una sonrisa que contenía toda la sabiduría de las décadas de labranza bajo el sol abrasador. Sabía que la mayor victoria de un hombre no es ver caer a su enemigo, sino verlo levantarse transformado.
La cooperativa prosperaba no solo por la calidad de la uva, sino por la calidad de las almas que la cuidaban. El odio que antes envenenaba las raíces de la hacienda había sido reemplazado por un fertilizante de perdón y respeto. Los muros de la injusticia se habían derrumbado naturalmente, porque la verdad de Dios no necesita gritos para ser escuchada. El anciano cerró los ojos un momento, escuchando el silencio sagrado que ahora reinaba en toda la propiedad restaurada. Recordó al extraño de la estación y supo que ese encuentro fue el regalo más grande de su existencia terrenal. La pequeña llave de cobre, colgada de su cuello, ya no abría cajas de metal, sino puertas hacia una eternidad luminosa. El viñedo de Chinchón ya no era una empresa de exportación, era un santuario vivo de trabajo y oración constante. La moral de esta historia es que el valor de una vida no se mide por el oro acumulado, sino por la huella de amor que dejamos al caminar. La justicia del cielo llega siempre. A veces camina despacio y usa sandalias viejas, pero nunca pierde el rumbo hacia el justo. Don Alejandro nos enseñó que la paciencia es la forma más alta de fe y que el perdón es el único milagro que realmente cambia el mundo. Hoy, el vino de esos campos se conoce como el vino de la gracia, porque lleva en su esencia el sabor de la redención. Que esta historia sea un bálsamo para tu alma y un recordatorio de que Dios ve cada una de tus lágrimas en el silencio. No te rindas en tu prueba, porque el Maestro ya está caminando hacia tu banco de espera con una llave en la mano. La paz sea contigo y con todos los que buscan la justicia, con un corazón humilde y sincero. Si esta historia les recordó que Dios siempre actúa a tiempo y premia la fidelidad de los humildes, apoyen nuestro trabajo con un me gusta. Suscríbanse al canal para más relatos de transformación y escriban en los comentarios la palabra Vira, si ustedes también confían en el poder del perdón.